La visita del presidente Gabriel Boric a México fue rara. Ocurre que se iba a realizar un foro de la Alianza del Pacífico, pero al presidente peruano, Pedro Castillo, su Congreso no le otorgó permiso para asistir. La ausencia del peruano Castillo era totalmente previsible. Y ocurre que los demás presidentes, al fracasar el foro, no fueron a Ciudad de México, salvo Gabriel Boric. Es verdad que los presidentes, al salir del país, se despejan un poco del día a día, toman aire, se relajan. Estos viajes son un respiro. Además, pese a la diferencia generacional, Boric y José Manuel López Obrador, se lo digo así porque así lo nombran los mexicanos con sus dos nombres de pila y dos apellidos, aquí le diríamos simplemente una especie de Manuel López, tienen buena sintonía, se entienden desde las emociones. Boric fue acompañado por la representación más izquierdista de su gobierno. Además de la noble embajadora Beatriz Sánchez, estaba el ministro de Economía Nicolás Grau y el subsecretario José Miguel Ahumada. Nuestro presidente lució relajado, estaba como en casa, con un anfitrión amable y procubano. Ese relajo le jugó una mala pasada, eso sí. Dijo el presidente, textual, el proceso constituyente tuvo un traspié democrático importante. O sea, no un traspié, o sea, un traspié democráticamente ejecutado importante, que fue el plebiscito de hace pocos meses, en donde se rechazó la propuesta de la Convención Constitucional hizo al país. Eso tal cual, textual. Lapsus linguae, no. Es simplemente el inconsciente que lo traiciona, porque en el oficialismo siguen creyendo que es el ciudadano el equivocado y no ellos, el gobierno. Y el presidente Boric, junto a Lisa Loncón y Camila Vallejo, creen que la principal causa de la derrota son las noticias falsas, una distorsión de la democracia, la campaña orquestada, unas proposiciones que por su modernidad, por ser demasiado avanzadas, era imposible de ser entendidas por el pueblo mentalmente atrasado, por el vulgo. En el fondo, la propuesta era buena, pero las fallas de la democracia impidieron su aprobación. Sí, el consciente traicionó una vez más al presidente. Pero para ser justo, esto también lo comparten el Partido Comunista y el Frente Amplio, no es el único. La idea que la proposición era tan buena les hizo pensar incluso que ganaba el apruebo, que ganaban el plebiscito. Pese a que todas las encuestas indicaban que ganaba el rechazo, ellos simplemente se dejaron llevar por una especie de voluntarismo, ese voluntarismo tan criticado por el marxismo. Por eso la derrota fue brutal no solo por las cifras abrumadoras, sino por la extraña incapacidad de ver la realidad. Y esta derrota enorme es la que todavía no se asimila, con una actitud mental refractaria a la realidad. Esto tiene consecuencias en el día a día. Veamos, un gobierno derrotado tiene menos capacidad de movimiento, es mirado con sospecha desde el punto de vista de sus capacidades. No está en condiciones, por ejemplo, de intentar operaciones políticas de envergadura. Solo no entender lo que les ha pasado les permitió creer que Nicolás Eyzaguirre tendría alguna posibilidad de manejar el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahí donde los votos de Estados Unidos, Argentina y Brasil suman el 53%, hay que tenerlos a ellos alineados, por lo menos a ellos. México suma poco más del 8% y tenía candidato propio. Gabriel Boric, ingenuo todavía a su edad, cree que en la política internacional las alianzas se hacen tomando un par de cervezas con el primer ministro canadiense, con Justin Trudeau. No. Chile, después de la derrota en el plebiscito, no tenía ninguna posibilidad. Un brasileño presidirá por primera vez el Banco Interamericano de Desarrollo con un candidato presentado ¿por quién? Por Jair Bolsonaro. Y después apoyado ¿por quién? Por Lula. Porque Lula no se pierde. Atención, Gabriel Boric, Lula no se pierde cuando de intereses se trata. Y Lula es ahora un ganador y Boric es un perdedor. Naturalmente que Eyzaguirre era un mal candidato además, un personaje que de economista devino un político, pero mal. Y ya hay otro ejemplo reciente de ciertas degradaciones, aunque no exactamente igual en la política nacional. El acertijo, a ver si usted le apunta. Lo divertido es que ahora, como en una pelea de infantes, se echan la culpa a la canciller Urrejola y el ministro de Hacienda Marcel. ¿Cuál es la verdad? Marcel llevó el asunto y perdió.
porque Marcel, pese a sus años, también se ha dejado llevar por un entusiasmo que recuerda a sus años universitarios fríamente revolucionarios, sin darse cuenta que ya se le pasó ese tiempo hace rato. La responsabilidad de Marcel, quien creyó ganar 2 veces, desplazar a Andrés Velasco y ganar el BID. Fracasó las 2. Sobre esto, una observación. La generación que hoy gobierna se sintió muy superior a la anterior en materia de relaciones internacionales. Como se decía antes, se creen más viajados. El inglés es algo de uso común. Los estudios en el extranjero, casi todos pagados por todos los chilenos a través de Becas Chile, por ese Estado considerado neoliberal, los hicieron sentirse muy superiores a esos viejos pueblerinos, la generación política anterior. Pero los patinazos de no saber que se está al lado de John Kerry, por ejemplo, y por parte de Gabriel Boric, y la ofensiva respuesta de él cuando dijo ¿y dónde está la cerveza?, acusándolo de cierta ebriedad, el nombramiento de embajadores amigos, renunciando a la sabiduría que proclaman que es, tener gente capaz, preparada, la expulsión de la moneda del embajador de Israel, que fue noticia mundial por lo inédito, la confusión de Boric al hablar de Comunidad Económica Europea, cuando hace rato que lo que existe es Unión Europea, la decisión de poner trabas a la actualización del Tratado de Libre Comercio con los europeos, lo que en ellos provocó sorpresa respecto a un gobierno que miraron con simpatía, la proclamación de una política exterior turquesa, que nadie sabe lo que concretamente es, y ahora la derrota grande de Izaguirre, demuestran que en el ámbito internacional andan tan perdidos como en otros espacios. Eso de ser viajados no sirve para nada. Pero volvamos a lo interno. En este escenario ocurren varias otras cosas. La primera, es un gobierno paralizado hasta el plebiscito, porque el plan era que fuera una sola cosa, la implementación de la nueva Constitución y el programa de gobierno. Se perdieron 6 meses, que son los 6 meses más valiosos de todo gobierno. Y ahora se demuestran con toda su crudeza los hierros, porque usted comprenderá que con el enorme problema de seguridad que vive el país, recién ahora se llame, ahora recién, a un confuso Acuerdo Nacional para la Seguridad, es una demostración, no quiero acusar de frivolidad, pero sí de ineficiencia total. Quienes hoy gobiernan cimentaron su popularidad y llegada al poder, usted lo recordará, del llamado Movimiento Pingüino. En medio de las demandas por una educación de calidad y gratuita, ustedes se acuerdan, eso es lo que pedían, calidad y gratuidad. Pedían además la desmunicipalización de la educación. Varios creímos que si había que elegir en una cosa que tenían clara en cuanto a plan de acción, era la educación, que ahí se la sabían todas. Bueno, ha pasado poco y nada, le cuento. Acaban de atrasar todo el cronograma de desmunicipalización de la educación completo. No hay capacidad para cumplir con los plazos establecidos. ¿Se imagina usted el grito que habrían puesto en el cielo si fueran oposición? Pero están todos callados. No solo eso. Gabriel Boric, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Manuel Monsalve apoyaron una acusación constitucional contra el ministro de Educación del gobierno anterior porque deseaba que los alumnos volvieran a clases presenciales. La presión fue enorme. Los alumnos finalmente no volvieron y tenemos así el récord de ser uno de los países que volvió a las aulas con más atraso en el mundo. Eso es lo que lograron. Y ese cuarteto, junto a muchos más, son corresponsables del terremoto que vive la educación pública chilena, con un atraso en el aprendizaje catastrófico, con un sistema en que casi todos pasan de curso, sepan o no las materias, y en que la deserción escolar es gigantesca. Le doy algunas cifras, solo este año han desertado más de 50.000 alumnos, más de 50.000 alumnos que muestran ausencias graves, inasistencias graves, que no van a clases casi, 1.239.000 personas, alumnos que se perdieron en los últimos años, que no se sabe dónde están porque nunca más fueron a clases, 227.000. Esto es un terremoto en un gobierno que se dicen que saben de educación y con un ministro que ha demostrado frente a todo esto una ineficiencia notable.